Buenas tardes y bienvenidos a esta presentación de novedades de la actualización que ya subimos ayer. Ya os pusimos ayer a disposición. Bien, como ya hemos hecho otras veces, ¿vale? Vamos a aprovechar que ya tenemos nuestras novedades en el documento que os acompañamos siempre con las actualizaciones y lo vamos a usar como guión. ¿Para qué hacer uno si ya lo tenemos? Entonces, vamos a ver aquí en el resumen que os ponemos aquí a la izquierda, qué es lo que llevaba esta actualización, la que ya tenéis ahora, ¿vale? Bien, tiene, para empezar, la implementación y novedades del modelo 190 estatal, la implementación y novedades del modelo 190 de la Comunidad Foral de Navarra, también la implementación del modelo 296, que es el de no residentes, el cálculo de IRPF para el ejercicio 2019 y una opción nueva que no tiene que ver con la inicialización del ejercicio, con estos procesos que siempre hacemos a principio de año, pero que era una opción que había pedido gente y que nos pareció interesante, que es una opción para facilitar la impresión masiva de la nómina de un periodo determinado, ¿vale? Pueden ser meses o incluso años enteros. Bien. Empezamos entonces con la implementación y novedades del modelo 190 estatal. Aparte de ponerlo ya a disposición para que podáis calcularlo, tenéis que saber también qué se ha cambiado de este año con respecto al anterior, ¿vale? No ha habido muchos cambios. No ha sido, por ejemplo, como cuando pusieron el desdoblamiento de la clave A, que nos rompieron un poco todo. Este año solo ha habido cambios con respecto a la clave L, que son las exentas, ¿vale? Las rentas exentas. Bien, ¿qué han cambiado este año? Bueno, pues ha habido una modificación en la clave 08, que es de prestaciones, pensiones y haberes pasivos, no nos afectará, ¿vale? Pero sí es cierto que nosotros en otros perceptores tenemos todas las claves posibles, aunque después en la nómina solo vayan las que nos hacen falta para nómina. Bien, a esta clave, o sea, subclave, mejor dicho, se le ha cambiado el texto. Simplemente se ha puesto esta frase al final, que es digamos, excepto las que tengan que consignarse en la subclave 27, que es una clave que también han creado nueva este año. Vale, la clave 24, la subclave 24 ya existía. Lo que han hecho este año es desglosarla en tres. Es decir, todas las rentas que el año pasado se identificaban con la clave L, subclave 24, este año han quedado, algunas siguen identificándose con esa subclave, pero otras pasan a identificarse con la subclave 25 y otra con la subclave 26. ¿Vale? De estas dos, la 25 ya existía. Era la que estaba, digamos, identificando las rentas, otras rentas exentas, el cajón desastre. Es decir, cuando no hay una subclave específica para una renta exenta, se metía directamente con la subclave 25. Bien, ahora la subclave 25 tiene otra función y para sustituir a esta función que tenía el año pasado se crea nueva la clave 28, subclave 28, otras rentas exentas. Con respecto a la 24, 25 y 26, bueno, pues tendréis que estudiar, ¿vale? Ya veremos después también qué herramienta hay en el programa para facilitaros esta tarea. Tendréis que ver si todo lo que podáis tener en la base de datos identificado como 24 continúa siendo subclave 24 o ha pasado a ser de la 25 o de la 26, ¿vale? Pues, por ejemplo, si tenéis alguno, por ejemplo, de rentas referidas a aquellos destinados por las empresas o empleadores a prestar el servicio de primer ciclo de educación infantil a los hijos de sus trabajadores. Bueno, pues si hay algún tipo de percepción de esta naturaleza, el año pasado se identificaba perfectamente con la 24, este año ya no, ¿vale? Luego ya vemos en el programa cómo ver todo esto. Bien, vale, y luego la subclave 27, que ya os digo que son prestaciones públicas por maternidad o paternidad, no vais a tener nada de esto porque eso lo tiene que meter el INS, pero es una clave que sí que está
En otros perceptores, pues digamos que para mantener todas las claves seguidas que ellos tienen. Bien, todo lo que vamos a ver ahora, todo lo que os voy a comentar, ¿vale?, está aquí, está en este documento de novedades, ¿vale? Este es el que os aparece cuando abrís el programa, cuando hacéis la actualización automática, o bien en la N, esta que tenéis ahí en la barra de iconos, en el apartadito de ampliar información. Con lo cual, todo lo que yo os voy a decir lo tenéis reflejado aquí por escrito, ¿vale? Bien, ahora nos vamos a ir ya directamente al programa para verlo. Vale, vamos al programa. Yo ya lo tengo actualizado, ¿vale? Por lo tanto, esto que os voy a comentar ahora, que vamos a empezar por ver cómo se trata la subclave 28, la nueva de otras percepciones exentas, a mí ya me ha hecho el cambio, ¿vale? Bien, si yo me vengo aquí a maestros, a conceptos salariales maestros, y me voy a este concepto que tengo aquí, que es el 100, ¿vale? Este concepto yo lo tenía codificado antes de hacer la actualización con una clave, código de sujeción exento, que sería la clave L, y la subclave 25, ¿vale? Otras rentas exentas. Al hacer la actualización, a vosotros ya os lo habrá hecho también, automáticamente todo lo que estuviera codificado como exenta y 25 ha pasado a estar codificada como exenta y 28. Es algo que vosotros ya no vais a tener que hacer nada porque ya lo ha hecho el programa automáticamente. Aquí no hay duda, es decir, esta no es como la otra que puede ser una o puede ser otra. Esta era una cosa y ahora es otra. Y esto lo hemos hecho en los conceptos salariales maestros, lo hemos hecho en los conceptos de la empresa, porque sabéis que podéis tener conceptos en maestros y podéis tener también, los tenéis de hecho, los conceptos también a nivel de empresa, ¿vale? Entonces, conceptos salariales, aquí esta empresa tiene también el 100 y lo mismo que pasó en maestros ha pasado aquí, ¿vale? Se ha transformado de una L25 en una L28. Esto también lo hacemos a nivel de cálculo de nómina, es decir, cualquier nómina en la que hayáis calculado un importe con un concepto codificado así, al llevarla al 190, el programa sabe que la tiene que identificar como una L28. Y lo mismo con otros perceptores de IRPF y Seguridad Social, ¿vale? Este perceptor, que yo también lo tenía como L25, ahora ha pasado a L28. Esto, ya os digo que es algo que no tenéis que hacerle nada. Es así, el programa lo hace solo y ya está, ¿vale? Bien, ¿qué pasa con la L24? Bueno, ahí ya es otro cantar, ¿vale? Ahí no tenemos posibilidad de decir, lo que era L24 ahora es L25 o 26, no lo sabemos. No sabemos qué naturaleza tiene ese concepto que vosotros tenéis codificado, ¿vale? ¿Qué podéis hacer entonces? Bueno, lo primero es, si sabéis, si os consta que hay conceptos que tengan esta clave o tenéis dudas, pues lo primero es buscar todos los conceptos, ¿vale?, que puedan estar codificados de esta manera y todas las nóminas y todos los perceptores. Para eso lo que hemos hecho es, con esta actualización, subir 4 listados condicionales, ¿vale?, que os van a permitir hacer estas búsquedas. Entonces vendríamos aquí a listados, listados condicionales, listados web, y empezaríais pues por el primero, que es el 199, ¿vale? Todos estos códigos ya os digo que están dentro de las novedades, con lo cual si os olvidáis del código pues lo tenéis allí escrito. Este localiza los conceptos maestros configurados con la clave de percepción exenta L y la subclave 24. Bien, lo seleccionamos, ¿vale? Lo mismo haríamos antes de modificar, vamos a bajarlos todos. Vale, el siguiente sería el 200, le doy aquí a filtrar, y este sería el que localizaría los conceptos de empresa, configurados también con esta clave. Lo seleccionamos también. El siguiente, que sería el 201, que este nos localiza a los perceptores de otras percepciones de IRPF, los profesionales, vamos. Lo seleccionamos igualmente y por último tendríamos el 202,
que sería el que localiza los importes en las nóminas de mes. Bien. Bien. Os refresco un poquito, ejecutamos el primero, ¿vale? Para refrescaros cómo van estos listados, pues simplemente le dais doble clic o aquí en modificar, que sería lo mismo, entráis en él y aquí le dais a visualizar datos, exportar, ¿vale? Y aquí él me ha detectado que tengo dos conceptos en maestros, ¿vale? Ahora mismo estoy ejecutando el de maestros, ¿vale? Una vez que yo tengo localizados los distintos conceptos y las distintas nóminas también, o perceptores, donde puedo tener este tipo de concepto, lo que tengo que hacer es ver si ese concepto que yo tengo en trabajadores, en las empresas o maestros, sigue estando vigente la codificación que tenía. Es decir, de todas las rentas que quedan todavía en el L24, pues esa puede ser una de ellas y entonces no tendríais que hacer nada, ya está, sigue identificado. Si por lo que sea la renta que vosotros le tenéis identificada con esa clave ha cambiado, ¿vale? Es esto que veíamos antes de lo de educación infantil, pues ya no se trata de una L24, hay que cambiar el concepto, ¿vale? Sería cuestión de modificar ese concepto salarial. Podría incluso darse el caso de que en la misma empresa tuvierais ese concepto identificando rentas distintas, ya sería mucha carambola, pero podría darse, ¿vale? Que tuvierais, para algo que cobra un trabajador seguiría siendo el L24, pero para otro ya pasaría el L25, ¿vale? Ahí no quedaría más remedio que crear otro concepto diferente. ¿Esto qué implicaría? Bueno, pues implicaría rehacer las nóminas, ¿vale? Para que fueran correctas al 190 o en su caso pues modificar ya directamente sobre el propio 190 o meterlo por otros perceptores de IRPF, ¿vale? Esto ya os comento que es algo que el programa automáticamente no puede hacer, ¿vale? No podemos por el nombre de un concepto saber qué naturaleza tiene, por lo cual esto es algo que caería dentro de vuestra esfera, ¿vale? Bien. Y en principio esas son las novedades, ¿vale? No, del resto funciona exactamente igual que el año pasado y aprovechando que ya estamos metidos aquí en harina de 190, pues vamos a darle un repasito, así por encima, cómo trabajamos ahora con el 190, ¿vale? El 190 lo sacaríamos por aquí, en masivo, tenemos todas las empresas, ¿vale? Podemos calcular desde aquí. Podemos calcular, podemos validar NIFs, generarlo, modificarlo, hacer los borradores, hacer el envío inmediato, ¿vale? Todo se puede hacer desde aquí, desde el masivo, excepto una cosa, que es, bueno, dos, la complementaria y la sustitutiva, ¿vale? Complementaria y sustitutiva siempre hay que hacerlas desde la propia empresa, ¿vale? Y luego la empresa también tiene una ventaja, entre comillas, que ahora la vamos a ver. Luego tenéis desde aquí, desde el masivo, tenéis este iconito aquí arriba, ¿vale? Que os lleva a preguntas frecuentes. En estas preguntas frecuentes pues hemos metido las novedades del 2018 para los que las tengáis ahí a mano. Os explicaría también cómo se calcula una liquidación complementaria o sustitutiva, cómo se modifica manualmente una liquidación de 190, cómo interpretar los errores de validación, son más o menos igual que el año pasado, pero siempre tienen algún matiz distinto, y los principales errores que se suelen dar. Siempre viene bien un poco de ayuda. Bien, ahora me voy a ir un momentito a la empresa, por si alguien no está muy familiarizado con los cálculos que se hacen desde la empresa. Ya os digo que a efectos de todo, excepto de las complementarias, es lo mismo, hacerlo en masivo que en la propia empresa, ¿vale? Pero aquí en la empresa tiene una pequeña ventajita y es que cuando salgan los errores, veremos ahora cómo os los identifican. Aquí hay una columna a mayores que es número de línea, ¿vale? Los errores siempre van a venir referidos a un número de línea dentro de aquí, de este modelo. Entonces, por aquí se localiza muy bien. Bien, vamos a, ahora que ya lo tenemos calculado, hacemos aquí un borrador para que veáis. Este, por ejemplo, vamos a validarlo para que nos dé los errores. Este tiene un montón de errores porque ya se los he puesto yo adrede. ¿Veis? Nos dice perceptor no identificado, número de línea 2. El 2 es un perceptor que no se identifica. ¿Por qué? Porque tiene un DNI que no es válido, que no existe, ¿vale? Y bueno, todos los demás.
de lo que es el envío, o sea, el envío inmediato, también hace validación. Es decir, podéis validar a través del borrador o incluso ya haciendo el propio envío. En el envío inmediato, los errores son todavía más identificables, porque la manera que tiene Hacienda de devolverlos permite que se pueda identificar el nombre del perceptor y su DNI, por si hay alguna duda con lo de las líneas. Bien, en principio pues no habría nada más. O sea, ya sabéis que después cuando hacéis el envío inmediato, si hay errores, pues os los valida y os los da. Si se ha hecho el envío correcto, os adjuntará el acuse de recibo y os cambiará el estado. Aquí en el masivo es donde veis los estados, aquí al lado, y veréis ya que os pone acusado. Y luego si necesitáis ver o imprimir los justificantes, pues a través de estos iconitos de aquí, e incluso una consulta íntegra que también os lo permite. ¿Vale? Bien, así un resumen un poco por encima, porque esto ya es lo de todos los años. Segundo punto, ya un poco más específico, no todos tenéis trabajadores que estén en la Comunidad Foral de Navarra, pero bueno, sí que los hay. Bien, ¿qué pasa con el 190 de la Comunidad Foral de Navarra? Bueno, pues, más o menos es un poco paralelo a lo que acabamos de ver en el estatal. Es decir, también se han hecho modificaciones con la clave L, se han adaptado porque las claves L, la clave L24, 25, la 25 sí, que era exactamente lo mismo que en el estatal, ¿vale? Eran las otras rentas exentas. Y ha pasado lo mismo, es decir, la 25 se ha transformado en la 28. Por lo tanto, esa parte ya va a venir directa de lo que se ha hecho para el estatal. Es decir, también a los de Navarra se les habrá cambiado la clave 25 por la 28. En lo que se refiere a la 24 es nueva, no existía antes de este ejercicio, ¿vale? Por lo tanto, si os encontráis con que necesitáis hacer un concepto para identificar este tipo de rentas, hay que crearlo nuevo. Para crearlo, pues es una cosa parecida a cómo se identifican los del estatal, pero como no son exactamente iguales, es decir, han dicho que los adaptaban, pero no son exactamente las mismas rentas, ¿vale? Entonces, lo que hemos hecho ha sido para cuando creéis un concepto que se identifique con estas claves, aquí, ya vamos a coger el 101, que ya es directamente un 24, aquí, en tipo de concepto salarial, a un concepto que se identifique con la clave L24, 25 o 26 para el estatal, le seleccionaremos este código. Bien, pues para los de Navarra seleccionaremos este otro, el 25. Y además el programa va a hacer controles, ¿vale? Si seleccionáis esto, va a controlar que después aquí, en esta clave, no pongáis unas subclaves que no sean ni la 24, 25 o 26. Y luego, a mayores de eso, como aquí lo que estáis viendo es el texto que tiene la subclave para el estatal, ¿no? Si tenéis dudas de decir, uy, ¿cómo era lo de la 24-25? Bueno, pues aquí, en este iconito, es donde va el texto con el que se identifica en el programa las claves ya referidas exclusivamente a Navarra. ¿Sí? Bien. Además de esto, además de las claves L, en la Comunidad Foral de Navarra han hecho cambios también con la clave H, con los agrarios, con las rentas agrarias, ¿vale? Y aquí sí ha habido cambios, de hecho han cambiado algunas claves, pero es que hay dos que las han eliminado y una que han metido nueva. Bien, para esto os digo lo mismo que decía con respecto a la L24 en la estatal, ¿vale? Nosotros no podemos, el programa no puede determinar por sí mismo si un concepto creado por vosotros es una clave o es otra. Entonces, ¿qué tenemos? Pues herramientas para que vosotros mismos veáis si os afecta este cambio, ¿vale? A lo mejor no tenéis, ni habéis tenido nunca, ninguna clave que pueda haber ido con una H. Si tenéis dudas o os consta que sí la tenéis, pues entonces venís aquí a listados, listados condicionales, listados web, como antes, y aquí tenéis a disposición el listado 203.
El 203 es el que localiza las percepciones correspondientes a la clave H, ¿vale?, en los perceptores de Navarra. Bien. Una vez que tengáis ya identificados a los trabajadores o a los perceptores que puedan tenerla, ¿vale?, después ya simplemente cambiarla, ¿vale? En este caso es más fácil porque ya no es una clave que afecta a nómina, es solo de otros perceptores de IRPF. Del resto, ningún cambio. Es decir, de todo lo demás, el sistema de envío, el sistema de cálculo, todo lo demás es exactamente igual que el año pasado. Y lo mismo que os estaba diciendo, que es lo mismo, pues lo mismo pasa con el 296. El 296 este año no lo han tocado. Han modificado cosas internas, es decir, las rutas, a donde se accede a la página en el envío inmediato, ¿vale?, cosas que son ya internas de programación, que no os afectan para nada, pero lo que es el manejo del 296 a nivel del usuario del programa no se ha modificado, es exactamente lo mismo, con lo cual se implementa para que podáis empezar a calcularlo, pero va exactamente igual que el año pasado. Bien, la siguiente cuestión, el cálculo de IRPF para el ejercicio 2019. Aquí sí ha habido cambios, ¿vale? No han sido muy grandes, no hay nada que afecte a la estructura y al modo de manejo del programa, pero sí que es verdad que han cambiado cosas, ¿vale? La escala, por ejemplo, no se ha cambiado, se ha modificado, eso sí, las fórmulas de cálculo de reducciones, realmente se modifican para dejarlas como estaban el año pasado en enero. Sabéis que en agosto del año pasado se hizo un cambio que precisamente afectaba a este tipo de reducciones, ¿vale? Son reducciones internas, son reducciones que ya calcula el programa por el algoritmo. Bien, pues ahora, digamos que se vuelven a dejar como estaban el año pasado a principios. Se han modificado los límites exentos de retención, se han incrementado, con lo cual sí que notaréis a lo mejor una pequeña bajadita en algunos cálculos, y se modifica el límite del 43% para la cuota de perceptores con retribuciones inferiores a 22.000 euros. Esto también es algo que es interno, es decir, ninguna de estas cosas implica que vosotros tengáis que hacer nada más que calcular como siempre, ¿vale? No os afecta para nada, pero bueno, es interesante saber qué es lo que se ha modificado. Os comento un detalle. Ahora mismo vosotros no tenéis todavía con esta actualización las bases de este año, ¿vale? Eso ya os lo comentaré también después al final como modo resumen. Eso irá en una actualización que intentaremos poner la semana que viene. ¿Eso qué quiere decir? Que tenéis que tener vosotros inicializado el ejercicio, ¿vale? Las tablas del 2019 tienen que estar creadas, si no nos va a hacer el cálculo. Por mucho que hayamos implementado esto, saldrá una cota cero. Y luego, las bases de cotización, y este año, sobre todo con la subida que han experimentado, las mínimas, ¿vale?, pues pueden hacer que la cuota cambie un poquito. El cálculo, si ahora tenéis que hacer un cálculo, bueno, pues que sepáis que el cálculo definitivo, el real, no lo será hasta que tengáis las bases ya reales. Bien. En cuanto a la Comunidad Foral de Navarra, bueno, hasta este momento no se nos ha comunicado por parte de Hacienda ninguna variación respecto al ejercicio 2018, con lo cual ahora mismo el cálculo que hay es el mismo que teníais el año pasado para los de la Comunidad Foral de Navarra, ¿vale? Si hubiera algún cambio, que tampoco nos extrañaría, ese cambio se implementaría a la mayor brevedad posible. Bien, cerramos entonces capítulo de lo que son los modelos a calcular ahora y vamos con esta última novedad que os hablaba, que es una opción, digamos, que va a petición, ¿vale? No es algo que nos venga dado por normativa, es algo que se había pedido y se ha hecho, que es permitir que dentro del programa se pueda hacer una impresión masiva, y digo impresión y no cálculo, los cálculos hay que seguir haciéndolos como siempre, pero sí que podéis decirle al programa que os imprima masivamente un bloque de nóminas, pues, que pueden saltar de un mes o incluso de un año. Vamos a ver en el programa dónde está esta opcióncita, que la tenemos aquí, en utilidades, otros procesos, impresión masiva de periodos de nómina. ¿Vale? Esta opción os permite seleccionar una empresa, ¿vale? Solo lo vamos a poder hacer empresa por empresa, pero sí que podemos hacerlo de todos los trabajadores. Podemos seleccionar uno, aquí en este campo,
o dejarlo en blanco y entonces sacaría de todos los trabajadores de la empresa. Trabajadores de alta o de baja, porque lo que va a buscar es nómina calculada. Y luego podemos decirle desde un mes y año a otro mes y año. Pueden ser periodos de meses distintos, del mismo año, incluso de años distintos. Y nos va a permitir listar la nómina de mes, la de atrasos o la extra. ¿Vale? Una vez que le damos a aceptar, las nóminas salen a pantalla y luego las podéis imprimir. ¿Vale? Primero las visualizáis en pantalla y luego se pueden hacer una impresión. ¿Vale? Esta opción se había pedido sobre todo por temas que, a ver, no pasan muy a menudo, pero cuando pasan sí son engorrosos, que es, por ejemplo, cuando tenéis una inspección de trabajo y os pide por las nóminas de una empresa de todo el año o de 6 meses. Y la verdad es que era muy latoso tener que ir mes por mes poniendo la nómina e imprimiéndola. Con lo cual, pues ahí tenéis la opcioncita. ¿Vale? Bien, y hasta aquí lo que es presentación de novedades. ¿Vale? Ahora, haceros 2 comentarios. Uno, esto que ya os fui adelantando antes, que es lo de la actualización de las bases. Ahora mismo estamos implementando esta actualización. ¿Vale? Intentaremos ponerla la semana que viene lo antes que nos sea posible. Pero también hay que tener en cuenta que salió el Real Decreto de las medidas urgentes, pero no ha publicado todo lo que había que publicar. Por ejemplo, las bases mínimas no están publicadas. Y sí, lo que han publicado, pues hay cosas que son, pues tienen mucha profundidad, ¿vale? Pues, por ejemplo, los cambios de las bases de hogar, que en el último tramo ya no hay base fija, va por retribuciones, es un cambio total conforme a lo que estaba antes. Todo el tema de lo que es el cambio de los contratos inferiores a 5 días, que antes eran 7 y eran 36 y ahora son 40, ¿vale? Y las bases mínimas, que ya os digo que seguimos esperándolas, porque de momento solo se ha dicho que sí, se sube en lo que sube el salario mínimo, pero no hay importes, ¿vale? Luego, al final vamos a tener que hacerlo, pero luego siempre hay variaciones de algún decimal, de algún céntimo, que nos obligan a actualizar otra vez. Bien, en tanto no se ponga esta actualización, vosotros lo que sí que tenéis que tener es el ejercicio inicializado, es decir, tenéis que haber creado ya el ejercicio 2019, aunque sea con las mismas bases, pero hay que tenerlo. Y luego, si necesitáis, pues para alguna liquidación o para alguna nómina que tengáis que hacer ya y no podéis esperar, lo que siempre podéis hacer es en tipos, bases y otros, al 19, no al 18, siempre podéis entrar y modificar lo que os haga falta. Por ejemplo, de esto que os comentaba de los contratos inferiores a 7 días, bueno, lo que no vais a poder hacer es que el programa solo se fije en los inferiores a 5, pero sí que podéis cambiarle aquí el 36 por un 40. Hacer una nómina y luego dejarlo como estaba, o tener cuidado, porque si te hacéis un contrato de 7 días, el programa también va a intentar meterle este incremento. Lo mismo os digo con las bases. Los tipos no nos consta que hayan cambiado, pero con cualquier cosa que necesitéis, ¿vale?, podéis ir cambiando la mano. Cuando nosotros tengamos la actualización lista, todo lo que tengáis escrito aquí se va a sobreescribir, con lo cual no habría ningún problema porque cambiéis cosas. Bien, pues entonces dejamos aquí ya la presentación. Muchísimas gracias por estar ahí, como siempre, y por vuestra atención. Y nada, hasta la próxima actualización, lo antes que podamos, y cualquier cosa que tengáis, pues ya sabéis dónde estamos, ¿vale? Un saludo, muchas gracias.